¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, Buenos días. esperando pues que se encuentren muy Buenos bien. días, ¿Cómo están, licenciado. chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, esperando pues que todo les salga excelente, que todo les salga muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, chicos, de presentar documentos, certificados, y en tal caso todavía seguimos debiendo en la institución, tratemos de estar al día también en las pensiones, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Islam. Como ustedes saben, el Islam prácticamente es una de las religiones monoteístas más grandes de la antigüedad y de la actualidad también, ¿no? En la cual mantiene rasgos similares con el cristianismo, el judaísmo, pero obviamente pues interpretan su religión a su manera, ¿no? Dentro del Islam prácticamente se establece que uno de los más importantes representantes, en este caso que dio surgimiento a esta religión, fue pues Mahoma, ¿no? Y pues hasta el día de hoy sigue siendo una religión que prácticamente se establece con tradiciones, con costumbres, y además de ello sigue latente en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien. El origen, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Gloria Génesis, por favor? Buenos días. Buenos Origen. días. A comienzos del siglo Séptimo. VII surgió en la península arábiga de Islam, cuyo esplendor maravilló al mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana. En peligro a la Europa cristiana, un pueblo que hasta entonces era desconocido. Se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban el Asia anterior. El imperio de los sasánidas en Persia y el imperio bizantino. A este último le arrebató sus posesiones en Asia y en el norte de África, entre ellas las dos provincias más importantes, Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica, la isla de Cilicia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a determinar, chica, en el siglo VII, dentro del territorio de la península arábiga, se dio pues el desarrollo de esta religión, ¿no? Además del surgimiento de esta religión, para aquellos años Europa pues tenía su propia religión, que era conocida como el cristianismo, ¿no? Y en su momento, pues, dentro de sus inicios, dentro de su crecimiento, puso en peligro, por decirlo así, el desarrollo del cristianismo, ¿no? Porque obviamente, pues, cada uno de ellos mantenían lo que son posturas similares en la religión monoteísta, y pues para los cristianos el aparecimiento de esta nueva religión eventualmente significaba pues que el cristianismo no tendría pues una mayor expansión, ¿no? Y por ende, pues, en este caso tuvo bastantes afectaciones, ¿no? Aquí también podemos edificar, ¿sí? Que los territorios, las culturas, los pueblos, las tribus que se asentaban en la península arábiga
prácticamente, sí, lograron unificarse, ¿no? En base a esta religión, ¿sí? Como ustedes saben, aquí también podemos establecer, ¿no? Que en los territorios en donde se aproximó, sí, en donde se fortaleció la religión del Islam, sí, podemos destacar que prácticamente llegaron a Siria, Egipto, también podemos llegar a la isla de Sicilia, a tierras europeas, ¿sí? Y con el pasar del tiempo también llegaron pues a territorios como la India, la China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y Constantinopla también, ¿no? Aquí se logró determinar que prácticamente con el aparecimiento, ¿sí? Con el desarrollo de este personaje de Mahoma como tal, el cual encaminó esta nueva religión, ¿no? De igual manera, pues, en este caso, igual que el cristianismo, estableciendo normas, parámetros, estableciendo lo que son libros sagrados, que de igual manera, pues, tuvo, en este caso, la fortuna, por decirlo así, en que todas las tribus, en este caso, se unificaran en base a una sola religión y además de ello, prácticamente lograr expandirlo por todo el mundo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en las imágenes que tenemos acá, podemos detallar cómo eran las enseñanzas del personaje de Mahoma, ¿no? Bueno, Mahoma se paraba dentro de los templos, ¿sí? Y les indicaba, pues, a sus seguidores, ¿no? Y ahí directamente, pues, logró expandir esta nueva religión por todo el mundo. Ahora, Mahoma, el profeta de Alá. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita Clara Josefina, por favor. Mahoma, el profeta de Alá. Hacia el año 570 nació Mahomat o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de las capas más humildes de las tribus de los coraschitas. A la edad de 6 años, aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más. No mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Jadilla, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, realizando muchos viajes a regiones cercanas. El contacto con otras sociedades hizo que Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició una vida pública. Sus revelaciones se expresaron en la forma de sentencias proféticas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, sí, nosotros podemos determinar, ¿no? Que en el año 570 nació Muhammad, o conocido como Mahoma, ¿sí? ¿Qué significaba el nombre Mahoma? Quería decir alabado. Perdón. Muy bien. ¿Qué significa el término Mahoma? Alabado. Quiere decir alabado. Muy bien. Perdón. Bien. Si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que en el año 570, pues, nació este personaje, ¿sí? Aquí podemos determinar de que para aquellos años la situación de Mahoma era una situación sumamente complicada. Ah, perdón, ya me enfermé. Bien, aquí también podemos determinar, ¿no? Que prácticamente pertenecía a las capas más humildes de las tribus de los Quraishitas, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, dentro de los territorios de la península arábiga, prácticamente, ¿no? Estaban directamente delimitados por clases sociales y una de las clases más pobres, por decirlo así, de aquella época, eran los Quraishitas, ¿no? Si bien es cierto, pues tuvo una niñez muy difícil, a los 6 años quedó huérfano, pasó su juventud lleno de tristezas, lleno de fracasos, pero finalmente todo esto cambió cuando, en este caso, contrajo nupcias con Jadilla,
Jadilla era la viuda de un mercader sumamente importante, ¿no? Y eso, al tener un matrimonio, un compromiso con ella, pues le permitió viajar, salir, conocer territorios, conocer sitios y pues obviamente en este caso se convirtió en un personaje muy importante en la Meca. La Meca era un territorio sumamente grande y sobre todo prácticamente servía, ¿sí?, para el comercio en general, ¿no? Prácticamente las concepciones religiosas de Mahoma se expresaron cuando él ya tenía 40 años, ¿sí? Entonces, a partir de los 40 años se establece de que Mahoma empezó su vida religiosa, ¿no? Empezó la predicación, ¿sí? Antes de ello se establece de que él tuvo un contacto con el arcángel Gabriel. Según el cristianismo, el arcángel Gabriel, ¿con quién tuvo contacto? Con la Virgen María. Con la Virgen Con la María. Virgen María. Excelente, muy bien. ¿Qué le dijo a la Virgen María al arcángel Gabriel? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Excelente, muy bien. Según la Biblia establece de que él mencionó la llegada del Hijo de Dios en general, ¿no? Entonces, miren, a este caso prácticamente sí se le hace de referencia o se le destaca también que Mahoma pues tuvo un contacto con el arcángel Gabriel y obviamente le indicó pues esta nueva religión, ¿no? A partir de ello prácticamente comenzó con su peregrinación. ¿Ok? Mahoma, el profeta de Alá. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Sergio Rolando? Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como un profeta de una nueva religión basada en el sometimiento a Dios en árabe. La nueva fe se denominó Islam, que significa God, resignación a la voluntad divina. Mahoma predicó en la Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. Esto suceso conocido como herejía señala el inicio de la era musulmana o mahometa. Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina y con su apoyo conquistó la Meca. A la muerte de Mahoma en el año 632, la religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado unirlo, al menos integrar a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Ahora, si bien es cierto, pues se establece el contacto del arcángel Gabriel con Mahoma, ¿no? Y aquí aparece pues el nombre del Dios de los musulmanes, ¿no? Alá, ¿sí? Si bien es cierto, pues aquí prácticamente se establece que a Mahoma es elegido como el profeta de esta nueva religión y que sirve a Alá, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar también que se estableció esta nueva religión con el nombre de Islam. ¿Qué significa el nombre de Islam? ¿Qué significa el nombre de Islam? Sí, ¿no? Pues vamos a hacer una tarea Dios, para acordarnos. Islam, Sí, Dios, muy Alá. bien. ¿Qué significa Islam? La voluntad divina. Ya, muy bien, excelente.
La resignación a la voluntad divina. Excelente, muy bien. Entonces prácticamente podemos establecer, ¿no?, que dentro de las cosmovisiones religiosas establecieron ese nombre, ¿sí?, indicando pues la gran devoción que ellos empezaron a tener por Dios, ¿no? Aquí también podemos determinar, sí, que Mahoma comenzó la predicación en la Meca. Después, en los años 622, tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. A esta salida o este tiempo de meditación, que también se le conoce como la gira de Mahoma, ¿no? Es algo similar a lo que tuvo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús, según la Biblia, fue al desierto y fue tentado por el diablo? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Por cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. Excelente, muy bien. Y según la Biblia prácticamente establecía de que la maldad, sí, tentaría pues al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, fueron situaciones de meditación, fueron situaciones de oración que prácticamente también lo hizo en su momento pues Mahoma, ¿no? Aquí también podemos determinar que Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina prácticamente a esta nueva religión, ¿no? Aquí también se logra determinar que a raíz de la muerte de Mahoma, prácticamente la mayoría de las comunidades árabes ya habían sido unificadas, ya habían sido unidas en base a una sola religión, ¿no? Entonces era la primera vez, sí, que todas las tribus prácticamente estaban unificadas y estaban directamente determinadas en una sola religión, ¿no? Y a este caso, pues, determinando a Mahoma como el profeta más importante. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor David Josué Molina, por favor. ¿Estamos ahí? Señor David Josué Molina Criollo. No, sin nota, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita o el señor, la señorita Fanny Susana, por favor. A ver, buenos días, licenciado. Buenos días. Mahoma, el profeta de Alá. Sí, Sí, por favor. bien. Mahoma, el profeta de Alá. El tributo de la vida independiente y de costumbres, el rit y ritos religiosos, tan diversos, había sido reunidas en en un solo conjunto como pueblo de Alá, con un jefe supremo, que era el poeta, quien recibía el poder de manos del Dios venerado. Lamentablemente, el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa de su sucesión, y poco faltó para que todo concluyera con su Muerte. muerte. La casualidad vino a dejar la constitución de su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una política de expansión del Islam, la que sí logró Omar, primero enemigo de Mahoma, y luego su ferviente seguidor, Abu Bakr y Omar, fueron los califas y varios de Mahoma, encargados de proseguir a la obra que tenía el desafío de la expansión y la conquista
que se expandía con rapidez y por varias regiones. Excelente, señorita. Muy bien, hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que Mahoma, sí, en su momento, pues, al unificar todas las tribus, todas las comunidades, prácticamente, ¿no? Logró establecer una nueva religión como tal, ¿no? Sin embargo, a raíz de su muerte, eventualmente, pues, no se logró determinar claramente quién sería el nuevo sucesor y tampoco Mahoma lo había indicado, ¿no? Por ende, pues, existieron lo que son algunas crisis, algunos enfrentamientos, y casi concluye esta religión con la muerte de Mahoma, ¿no? Sin embargo, aquí directamente podemos establecer que el personaje, el último suegro de Mahoma, conocido como Abu Bakr, fue quien en este caso logró comenzar lo que es una expansión, ¿sí?, el Islam por algunos territorios, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer de que Mahoma pues no tenía muchos seguidores dentro de la política en general, ¿no? Una de ellas prácticamente fue Omar. Sin embargo, era un fiel enemigo, en este caso de Mahoma, cuando vivía, siempre estaba en contraposición de todas sus decisiones religiosas, pero sin embargo, cuando Mahoma murió, prácticamente él se volvió pues un fiel seguidor de esta nueva religión, ¿no? Y eso prácticamente permitió que el Islam pues se expanda por todo el mundo, ¿no? Bien, ¿me ayuda por favor la siguiente diapositiva el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Luis Eduardo? ¿Estamos ahí? No, no estamos, señor Luis Eduardo. Excelente, signota. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Licenciado, bueno, discúlpeme. Sí, sí, Nada, estamos. que Excelente. estaba en una llamada. Listo, muy bien. Discúlpeme. Luis Eduardo, ¿sabes? La doctrina islámica. La religión musulmana se basa en las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de sus predicadores nunca fueron escritas y solo transmitieron en forma oral. El califa Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lengua árabe. Hasta nuestros días, este texto es el libro sagrado de los musulmanes. Es el Corán, compuesto por 114 capítulos en un conjunto de relatos, de mandatos que constituyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponden en una circunstancia particular. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí llegó el Ahora, maestro. sí, excelente. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que las enseñanzas de Mahoma prácticamente nunca fueron escritas, ¿no? Se transmitieron de una forma oral. Es decir, Mahoma prácticamente viajaba, ¿sí?, y obviamente en los viajes, en los templos, en las ciudades, en las plazas, él prácticamente se colocaba en el centro y empezaba pues su predicación, ¿no? Y obviamente, pues, él en este caso no estaba, ¿sí?, escribiendo todo lo que él predicaba, ¿no? Entonces lo hacía en una comunicación oral, ¿no? Aquí también se logra determinar, ¿sí?, que el califa Osman ordenó la recopilación, ¿sí?, de un texto escrito en lengua árabe que prácticamente contaba con 114 capítulos, ¿no? Era un conjunto de relatos, de mandatos, que constituían las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Entonces, sí, prácticamente se logra consolidar estos 114 capítulos en un libro conocido como el Corán,
¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en cómo ellos siempre están en oración, siempre están apegándose a su religión y sobre todo también logramos observar lo que es el libro de el Corán, ¿no? Muy bien, la doctrina islámica. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Campos. ¿Estamos ahí? La doctrina islámica. La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez, sus bases en un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así, los musulmanes veneran a figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes. Profesión de fe, por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ayunar el primer mes del año, el Ramadán. Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. Están exentos los enfermos o físicamente discapacitados. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la doctrina islámica mantiene algunas características propias, ¿no? Aquí también podemos determinar que tiene rasgos del judaísmo, del cristianismo, pero también establecen a las figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Jesús, que son considerados un profeta más, ¿no? Como ustedes saben, dentro del cristianismo establecen a Jesús como el Hijo de Dios, mientras que los islámicos lo consideran como un profeta más, ¿no? Y dentro de la religión islámica mantienen lo que son 5 preceptos o normativas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, nos dice, la profesión de fe, por lo que testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos determinan que Mahoma es el profeta y Alá es su Dios y nadie más, ¿sí? En caso, sí, bastante diferente en el tema del cristianismo, ¿no? Que hablan de personajes, de profetas, pero sin embargo en esta religión solo establecen a Mahoma y a nadie más, ¿no? 2, obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Excelente. ¿Cuántas veces oramos nosotros, bueno, aquellas personas que somos religiosos, en el día? Máximo una. Ya, muy bien, puede ser una. Excelente. Los demás. A veces ninguna. Y a veces ninguna también, muy bien. Más de 5. Excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros pues también somos religiosos, pero obviamente nosotros no tenemos una cosmovisión sumamente fuerte como la que tienen los islámicos, ¿no? Orar 5 veces al día en general, ¿no? También nos indican que ellos ayunan el primer mes del año, conocido como el mes del Ramadán, ¿sí? Es algo similar a lo que nosotros tenemos aquí conocido como la Semana Santa. Por ejemplo, ¿qué tipo de platos o de comidas no podemos comer en la Semana Santa? Nada con carne. Fanesca. Ya, muy Ay, bien. ¿qué podemos comer, dijo o no? Que no podemos comer. Ah, ya. Carnes. Carne, muy bien. Y una serie de actividades más, ¿no? Entonces, miren, es algo similar y ellos lo practican el primer mes del año, sí, conocido como el mes del Ramadán. Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los más necesitados, ¿no? Y eso, pues, es una normativa que ellos en este caso establecen, ¿sí? Si podemos, obviamente, dar la mano, ayudar, excelente, ¿no? Y finalmente la última que nos indica peregrinar a la Meca al menos una vez en su vida. Están exentos los enfermos y los otros físicamente discapacitados, ¿no? Entonces, es decir, que la peregrinación, ¿sí? A la Meca, el sitio sagrado, eventualmente los musulmanes lo deben realizar por lo menos una vez en su vida, ¿no?
Miren, por ejemplo, acá tenemos imágenes como ellos directamente están leyendo lo que son las normativas, las enseñanzas, sí, del Corán, y siempre, obviamente, se encuentran en oración, ¿no? Ahora vamos a conocer el sitio más importante de los islámicos, la mezquita. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Mendoza Reyes, por favor? Buenos días. La Buenos mezquita. días. La mezquita es el lugar de culto y de reunión pública. Es una gran sala compuesta de pequeñas bóvedas paralelas sobre hileras de columnas que terminan en un muro recto interrumpido por un nicho adornado, que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca, punto al que se debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para el predicador, aunque en principio el culto no exige necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, con el tiempo se formó un grupo de estudiosos, los ulemas, teólogos que consagraron a la lectura y al comentario del Corán. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, ¿sí? Detallan cómo prácticamente es construida estas obras de arquitectura, sí, conocidas como las mezquitas en general, ¿no? Obviamente tenemos columnas que son sumamente grandes, tenemos las cúpulas, ¿sí? Aquí también podemos determinar, ¿sí? Lo que son la decoración de colores con materiales preciosos sumamente decorativos, ¿no? Entonces, miren, todo prácticamente basadas en las enseñanzas de Mahoma. Aquí tenemos pues las creencias, ¿no? No hay Dios, no hay más Dios que uno y el único Alá. Mahoma es el mensajero de Dios y el Corán proclama su mensaje esencial, ¿no? Es decir, prácticamente hablando de la creación del mundo, de las personas, del universo por parte de Alá en general, ¿no? Aquí también tenemos lo que son las prácticas obligatorias de oración, ayuno, limosna y la peregrinación a la Meca. También tenemos lo que es un sistema jurídico en donde prácticamente los islámicos, ¿sí? Recomendaban, permitían, condenaban, ¿sí? Lo que son normativas dentro de esta religión, ¿no? Las leyes prácticamente son de jurisprudencia suní, que es una tribu sumamente importante dentro de los islámicos en general, ¿no? Entonces, miren, ellos mantenían sus propias visiones, sus propias normativas, ¿no? Y sobre todo las normativas de sanciones a aquellas personas que obviamente pues no cumplían los designios de Alá, ¿no? Los 5 pilares de fe del Islam, ¿sí? La shahada o profesión de fe, la oración a Salaya, la limosna a Salaká o Ataqué, el ayuno al Sau, la peregrinación al Awid, ¿sí? Entonces son los 5 preceptos que prácticamente se mantienen hasta el día de hoy y en donde prácticamente podemos determinar, ¿sí? Que las enseñanzas de Mahoma hasta el día de hoy pues perduran en nuestra sociedad, ¿no? Y es una de las religiones más importantes del mundo y que obviamente pues mantiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones y además de ello pues nos enseña día tras día la cosmovisión religiosa impuesta en su momento por este personaje conocido como Mahoma. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, licenciado. Excelente. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Y en la tardecita, pues, nos volvemos a encontrar, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, cuídense mucho.